Los órganos sensoriales forman parte del sistema sensorial y son órganos que son sensibles a varios tipos de estímulos existentes en el medio externo e interno, y la transforman en impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro, donde son interpretados para obtener información del entorno y generar una respuesta adecuada. Los órganos sensoriales externos que obtienen información en el mundo exterior son como la cavidad bucal, la piel, cavidad nasal, el globo ocular y el oído. Clasificación de los receptores. Los receptores también se clasifican de acuerdo con el tipo de estímulo al que son sensibles. Por ejemplo, quimiorreceptores los excitan las sustancias químicas en solución, como en los sentidos del gusto y el olfato. Mecanorreceptores los excitan en presiones mecánicas y el sonido, como en el sentido del tacto y el oído. Fotorreceptores se excitan por la luz y radiaciones, como en la vista. Y termorreceptores perciben los cambios de temperatura, como en el sentido del tacto. El gusto es el sentido que nos permite identificar los sabores en los alimentos. El órgano principal involucrado en la percepción del sabor es la lengua. Esta está cubierta de papilas gustativas que contienen los receptores sensoriales para el sabor, que son los botones gustativos. Las 5 sensaciones básicas que se encuentran en la lengua son el sabor ácido, el sabor dulce, el sabor salado, el sabor amargo y el sabor umami. El sentido del tacto es aquel que permite a los organismos vivos percibir cualidades de los objetos y medios, como la presión, temperatura, textura y dureza. En la piel se encuentran diferentes clases de receptores nerviosos que se encargan de transformar los diferentes tipos de estímulos del exterior en información susceptible para ser interpretada por el cerebro. La piel se divide en 3 capas: epidermis, que es la capa superficial, la dermis y la hipodermis, que es la capa más profunda. La epidermis está constituida por tejido epitelial y en su estrato basal o germinativo encontramos la denominada melanina, que es el pigmento que da color a la piel, y la dermis, conformada por tejido conjuntivo. En esta capa encontramos los anexos cutáneos, que son las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, el pelo, uñas, y en la hipodermis, formada por tejido conjuntivo adiposo, que es la grasa. El sentido del oído tiene una doble función, responsable de la audición y regula el sentido del equilibrio, que depende del oído interno. Las células especializadas de la audición son los mecanismos receptores, alojadas en el oído interno, responsables del oído y del sentido del equilibrio. Anatomía. Se distinguen en 3 partes. Oído externo, constituido por el pabellón auricular, que a su vez contiene el conducto auditivo externo. Es un túnel recubierto de glándulas sebáceas, secretoras de cerumen, que protegen el tímpano. El tímpano es una membrana translúcida que vibra con los sonidos. Oído medio, constituido por 3 huesos pequeños: martillo, yunque y estribo. Oído interno. El estribo se comunica con el oído interno a través de un orificio llamado ventana oval y a través de la ventana redonda. El oído interno tiene una parte ósea que contiene un líquido llamado perilfina y una parte membranosa que contiene un líquido que se llama endolfina. Mecanismos básicos de la audición. Produce el sonido. Llega al conducto auditivo externo. Las vibraciones llegan al mango del martillo, yunque y estribo. El estribo entra en contacto con la ventana oval. La ventana oval está en contacto con la perilfina, que transmite la vibración de los huesillos del oído medio a través de ondas. Se produce una presión en la perilfina de la rampa vestibular coclear. Se estimula la membrana de Reissner y se transmite la vibración a través de la endolfina del conducto coclear. A través de receptores con células especializadas llamadas cilios se produce la excitación del órgano de Corti. El órgano de Corti transforma el impulso mecánico en un impulso nervioso que es transmitido por el nervio coclear a la corteza temporal para tener la conciencia de oír. Mecanismos básicos del equilibrio. Los responsables del sentido de equilibrio son los conductos semicirculares del oído interno, orientados en todas las direcciones. Son 3 y están alojados en el hueso temporal. Constan de una parte ósea y una parte membranosa. Estos conductos semicirculares se comunican en un utrículo de la cóclea. El movimiento de la endolfina estimula unas neuronas especializadas que están situadas en una ampolla denominada cresta acústica
que transmiten las vibraciones a través del nervio vestibular. Sentido de la vista. Constituyen la habilidad de detectar la luz y de interpretarla. La visión es propia de los animales, teniendo estos un sistema dedicado a ella llamado sistema visual. La visión artificial extiende la visión a las máquinas. La primera parte del sistema visual se encarga de formar la imagen óptica del estímulo visual en la retina. Esta es la función que cumplen la córnea y el cristalino del ojo. Las células de la retina forman el sistema sensorial del ojo. Las primeras en intervenir son los fotorreceptores, los cuales capturan la luz que incide sobre ellos. Sus dos tipos son los conos y los bastones. Otras células de la retina se encargan de transformar dicha luz en impulsos electroquímicos y en transportarlos hasta el nervio óptico. Desde ahí se proyectan a importantes regiones como el núcleo geniculado lateral y la corteza visual del cerebro. En el cerebro comienza el proceso de reconstruir las distancias, colores, movimientos y formas de los objetos que nos rodean. Anatomía del ojo. Está constituido por el globo ocular. Se aloja en la órbita, que es una cavidad ósea constituida por 7 huesos. Está inervado por el nervio óptico que se introduce en el cráneo. Está rodeado por músculos extrínsecos, nervios, vasos sanguíneos y la glándula lagrimal. En la parte interna de la cavidad orbitaria se encuentran los conductos lacrimonasales que comunican la órbita con la fosa nasal. Las capas del globo ocular. Las capas del globo ocular son esclerótica, que es una capa externa en continuidad con la córnea, es el blanco de los ojos, tiene como misión proteger el ojo y sus capas internas. Los coroides. Capa media vascular. Termina en la parte anterior del cuerpo ciliar, contiene plexos nerviosos y capilares, responsables de la nutrición de la retina. La retina. Capa interna donde se sitúan las neuronas especializadas en captar las señales luminosas. Es una membrana muy fina, está en contacto con los coroides y el humor vítreo por el nervio óptico. Es irrigada a través de la arteria central de la retina y tiene dos capas. La capa externa formada por el iris y la capa interna formada de neuronas fotorreceptoras que se excitan con la luz. En la retina además se encuentra la papila óptica, la fovea central. La papila óptica es en donde sale el nervio óptico. No es sensible a la luz, por lo que se utiliza como zona de exploración. Y en la fovea central es la zona donde existe una mayor concentración de conos. En su interior se encuentra la mácula óptica, que es centro de mayor agudeza visual. El sentido del olfato está ubicado en la parte interna de la nariz, precisamente en la mucosa del epitelio olfatorio. Está formado por células ciliadas, ramificadas y conectadas a los receptores de las fibras del primer par de nervios craneales, que atraviesan el hueso etmoides, que penetran un bulbo olfatorio y de ahí se conectan con la corteza cerebral. Los receptores olfatorios son muy sensibles, por lo que son estimulados por olores poco intensos. Las sustancias aromáticas desprenden partículas por lo general en estado gaseoso, que son conducidas por el aire. Al penetrar hasta la región del epitelio olfatorio, se disuelven y actúan químicamente sobre las células olfatorias. Los estímulos son conducidos al bulbo olfatorio y por medio del primer par de nervios craneales al cerebro. Tipos de olores. Existen tipos de olores como por ejemplo olor alcanforado, que es olor aguardado, almizclado, olor del sexo y felicidad, floral, olor a flores, mentolado, proviene de los medicamentos, etéreo, huele a cosas que no son agradables a nosotros, picante, irritantes, como por ejemplo la pimienta o comida picante, pútrido, olor a descomposición.